Muy buenos días, estimados estudiantes. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Alto y claro. Buenos días, profe, si me escucha. Muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Le comparto mi escritorio. Bueno, en la clase anterior estuvimos viendo esta estructura de datos denominada lista simple, que estaba constituida por una serie de nodos, ¿cierto? Que estos nodos eran una clase autorreferenciada. ¿Por qué era autorreferenciada? Porque dentro de sus atributos había uno que era del mismo tipo de la clase. Y ese atributo justamente es el que nos sirve para que funcione como una referencia al siguiente nodo, ¿sí? Habíamos visto que en el stack solo vamos a tener la variable en la que declaramos nuestra lista y de ahí esa nos llevaba al inicio y del inicio íbamos a ir al resto de nodos. Y al final teníamos un nodo llamado fin. Cuando implementamos nuestra lista, creamos la clase autorreferenciada, que era la clase nodo, ¿cierto? Tenía la parte del dato, en este caso empezamos con listas que guarden un dato primitivo de tipo integer, ¿cierto? Y creamos el constructor, bueno, doble, uno que no recibe parámetro y otro que sí recibe un parámetro y coloca en su parte de los datos. Y en el siguiente le colocábamos nulo. Tenemos los métodos gets y sets para el get siguiente, el set siguiente, el get dato y el set dato. Eso es todo lo que tiene nuestra clase node. Nuestra clase lista simple tenía el nodo de inicio, el nodo de fin y una variable llamada longitud que nos va a dar la longitud de la lista. En el constructor de la lista, la longitud se inicializa en 0. El inicio, creamos un nuevo nodo para el inicio, un nuevo nodo para el fin. Con este new estamos reservando espacio de memoria para estos dos nodos. Y luego le hacemos que el inicio punto siguiente apunte al fin y el fin punto siguiente apunte a nulo. Cuando estamos insertando un nuevo nodo, estamos insertando siempre al inicio, ¿cierto? Y aquí la longitud deberíamos hacerle más para que se incremente. Estamos insertando siempre al inicio, ¿cierto? Vimos que lo que tenemos que hacer es que en un nodo temporal obtenemos el inicio punto siguiente y luego al inicio siguiente le vamos a apuntar hacia el nuevo nodo punto siguiente hacia el temporal, que era lo que nos había quedado ahí pendiente. Incrementamos la longitud. El imprimir, colocamos un nodo temporal en el inicio punto siguiente, que es efectivamente donde está nuestro primer dato. Recordemos que no guardamos nada ni en el inicio ni en el fin. Y mientras el TMP no llegue al punto siguiente, no sea igual a null, sea diferente de null, vamos imprimiendo el dato de cada uno de estos nodos y nos movemos hacia el siguiente. El get longitud nos retornaría la longitud. Ahí tenemos el insertar inicio. Otro de los métodos que suele utilizar nuestra lista simple es insertar al final. ¿Cómo hacemos si queremos implementar un método que diga insertar al final? Digamos que tenemos allí nuestra lista, tal cual, y queremos crearnos un nuevo nodo. ¿Cierto? Igual este nodo es igualito a nuestros otros nodos. Tiene una parte donde esté el valor. Digamos que queremos insertar el 5. Y este está en un espacio de memoria el rato que le hacemos new en un FF80. Ahí va a estar nuestro nodo nuevo. Bueno, este es un TMP. Que luego vamos a crear nuestro nodo TMP. Dejémoslo por ahí y por lo pronto usemos solamente un puntero hacia acá, que es hacia el nodo nuevo. Lo que queremos es insertarle justo aquí, al final de la lista. El otro método que hicimos fue insertar al inicio. Ahora queremos insertar al final. ¿A alguien se le ocurre una forma de colocar un nodo nuevo justo aquí? O sea, ¿qué deberíamos hacer? Este puntero de aquí, hacer que apunte acá, y el nuevo punto siguiente
debería apuntar al fin. Eso es lo que necesitamos al final, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer cuando programemos? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? No, no hay ideas. Bueno, veamos qué podríamos hacer. Bueno, si no hay, ahí estamos. Primero vamos a crear nuestro nuevo nodo, ¿no es cierto? Vámonos para acá. Va a ser muy parecido a este, pero con algunos cambios. Vamos a llamarle insertar fin. Es un valor y creamos nuestro nuevo nodo. Y ahí ya tenemos la parte que tenemos aquí. Creamos un nuevo nodo. Luego tenemos que encontrar un puntero Tenemos que lograr apuntar a esta referencia. Justo el que está antes de llegar al fin. Indudablemente tengo que recorrer mi lista para llegar a este nodo. Es decir, como un temporal, tengo que empezar desde inicio, punto siguiente. Preguntamos si este nodo, punto siguiente, es igual a fin. No, entonces me coloco al siguiente. Pregunto si este nodo, punto siguiente, es igual al fin. Y si sí es igual al fin, entonces ya estoy aquí. Ya estoy apuntando a este nodo. Y este nodo, punto siguiente, le pongo igual a 9. Entonces hagamos que este TMP recorra hasta llegar casi hasta el final. Pues nos sirve esta partecita de que TMP está apuntando inicio punto siguiente. Luego vamos a hacer una pregunta para recorrer, ¿cierto? Y vamos a decir, mientras el TMP punto siguiente, sea diferente de 10, ¿cierto? P punto siguiente sea diferente de fin, en TMP asignamos TMP punto get siguiente. Y así recorremos hasta llegar al final. Cuando salimos del while, cuando efectivamente estamos en el nodo que está apuntando al fin. Tenemos TMP ya apuntando aquí, justo donde queremos. Y entonces vamos a hacer TMP punto siguiente apunte a nuevo. Entonces haremos que TMP punto set siguiente apunte hacia el nuevo. Luego vemos que el nuevo punto set siguiente apunte al fin. TMP punto siguiente es este de aquí, apunte al nuevo. Y el nuevo punto siguiente apunte al fin. Y entonces cuando hacemos esas cosas, aquí la referencia se va a cambiar. Ya no va a estar apuntando al FF20, sino al FF80. Y este en el siguiente va a estar apuntando, ya lo vamos a llamar, este es el FF80, que en esa dirección se encuentra este nodo. Y aquí en el siguiente va a estar apuntando al FF20. Listo, y así queda nuestra lista una vez que hemos insertado al final. Nuevo nodo, incrementamos la longitud. Y cuando salgamos del método insertar, se van a eliminar los nodos nuevo y TMP, ¿no es cierto? Y queda nuestra lista enlazada con el insertar al final. Probemos si nos funciona. Tenemos insertar al inicio. Con mi lista, punto insertar. Al final insertemos el 99. Mi lista, punto insertar al final. Insertemos el 200. Y mi lista, punto
insertar al final. Insertemos el 350. Y veamos. Cuando insertábamos al inicio, nuestra lista nos estaba quedando así. 8. Bueno, nos quedaba, siempre insertábamos al inicio, así que el 77 estaba primero, luego estaba el 4, luego el 57 y luego el 8. En este caso, si yo quiero el 99 insertar al final, entonces después del 8 debe estar el 99, al final luego el 200 y luego el 300. ¿Sí? Y efectivamente, estos tres se insertaron al final de nuestra lista, mientras que el 77, el 4 y el 57 se estaban insertando siempre al inicio de nuestra lista. En todo caso, tenemos el método insertar al final e insertar al inicio. ¿Qué más podemos querer de nuestra lista? Podemos querer insertar en una posición. Simplemente insertar. Dar este valor una posición. En una posición dada yo quiero insertarlo. Creamos un nuevo nodo y veamos qué deberíamos hacer si yo quiero insertar en una posición dada. Veamos, estamos ahí. Queremos crear otra vez un nuevo nodo. Y bien, digamos que este tiene el valor de 200 y se encuentra en la dirección de memoria FF55. ¿Ya? Bueno, aquí cuando le creamos, en realidad aquí tiene null por si acaso. Y más bien la dirección FF55 es donde está almacenado este nodo, ¿ya? Que es el nuevo. Y yo le digo, quiero insertar en la posición 2. Es decir, 1, 2, o puede ser este el 0, depende de cómo yo voy a poner mi convención. Si esta es la posición 0 y esta es la posición 1, quiero insertar en el 2, digamos que este es el 2, quiero colocar aquí y este se va a mover a la posición 3. ¿Ya? Si ese es el caso, yo tengo que ¿qué hacer? Colocar un temporal en el inicio punto siguiente, es decir, que apunte aquí, e ir contando la posición. ¿No es cierto? Este es la 1, me muevo al siguiente 2, y ahí me quedo. Y luego volvería a ser igualito que el insertar al final, pero la diferencia es que antes yo sabía que el fin, siempre el nuevo punto siguiente iba a ser el fin, pero ahora este nuevo punto siguiente no es el fin. Tengo que colocar un puntero aquí, un temporal 2, para no perder esta dirección de memoria, ¿cierto? Para que no se me pierda y poder enlazar. ¿Qué voy a hacer? Este punto siguiente, ¿cierto? Este nodo de aquí, vamos a decir, ahora apunta hacia el nuevo. Muy bien, este nuevo punto siguiente, vamos a decir, apunta hacia donde tenía el temporal. Hacia acá. Y listo. ¿Cierto? Luego ya retiramos este temporal y nos quedó nuestra lista insertada en la posición que queríamos. Eso es más o menos lo que queremos hacer en el insertar en la n posición. Algunas validaciones. Si esta posición, si es punto longitud, ¿cierto? Es menor que... ¿Qué ocurre en este caso? La longitud es menor que la posición, menor o igual que la posición. Significa que, por ejemplo, yo tengo en posición ahorita, en longitud, me parece que tengo... No, odio este pizarrón. Estábamos ahí.
Este era el nuevo. Lo dejamos por acá. Ahí estamos. ¿Qué tenemos en longitud? Tenemos 3, ¿cierto? En longitud vamos a tener 3. 3 elementos tiene nuestra lista. Y si yo le digo quiero insertar en la posición 3, sí funciona, ¿cierto? Que sería la posición de este. Para que funcione o no funcione, nosotros diríamos esta es la posición, podría poner la posición 1, no la posición 0. Puedo poner que esta es la posición 2 y este de aquí es la posición 3, ¿sí? Y la longitud me va a decir 3. Ya, entonces por convención decido que esto sea posición 1 y no posición 0. Y ahora me dice, quiero insertar en la posición 3. Entonces sí puede, ¿no es cierto? Le vamos a poner aquí y este le mandaremos a la posición 4. Ya. Si la posición es 4, por ejemplo, quiero en la posición 4, pues es como insertar al final. ¿Ya? Entonces, si la longitud es del otro lado, si la posición es mayor que la longitud, que vamos a insertar al final, ¿cierto? Así nos diga posición 5, podríamos devolverle un error o podemos poner por convención. Si tengo longitud de 3 y me dice inserte en la 4, en la 5, en la 10, le digo, de todas maneras, eso es antes del final. Le coloco siempre el final y no le devuelvo un error, sino que le inserto al final. Entonces, si la posición es mayor que la longitud, pues entonces llamamos a this insertar al final. ¿Cuál valor? Pues el valor. Ahí está. Es mayor que la longitud, siempre le insertamos al final. ¿Sí? Posición es 1. O igual a 1. También podría ponerle por convención de que si quiere insertar en la posición 1 o en la posición 0 o en la menos 1, ¿sí? Siempre vamos a insertar al inicio. O sea que se exceda hacia la derecha o hacia la izquierda, insertamos al inicio o insertamos al fin. Ya. Ahora el problema es cuando no quiero insertar ni en el inicio ni en el fin, sino en el medio. Es decir, si estoy entre 1 y la longitud. En ese caso decíamos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues con un temporal contar las posiciones donde nos dice que quiere colocar el nodo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitaremos por aquí? Probablemente una variable int que diga cantidad o un contador. Un contador que empieza en 0. Mientras el TMP ya estaba apuntando al inicio punto siguiente. El contador está en 0. Si el inicio punto siguiente es diferente del fin, entonces el contador es menor que la posición. Seguimos moviéndonos hacia el siguiente y obviamente el contador más. ¿Sí? Controlamos no llegar al fin de la lista y controlamos que el contador sea menor que la posición. Contador empieza en 0. Bueno, solamente esto tendríamos que hacer como que una pruebita de escritorio a ver si el contador debe empezar en 0 o debe empezar en 1. Vamos a tratar de... Ya. Más o menos. ¿No es cierto? Nos dice el contador empieza en 0. Y nos dice el TMP punto siguiente. El TMP estaría justo aquí. Y preguntamos si el TMP punto siguiente es igual al fin. No es. Contador pasa en 1 y pasamos acá.
Preguntamos si este punto siguiente es igual al fin. No, no es. El contador es menor que está en 1, es menor que la posición 3, sí. Entonces pasamos al siguiente, que es este. Preguntamos si este punto siguiente es igual al fin. Ya es igual al fin. Entonces nos salimos del while y el contador se quedó apenas en 2. Entonces creo que el contador debe empezar en 1 porque nuestro TMP empieza en el siguiente y ya está apuntando a la primera posición. Muy bien, y entonces así en el while nos vamos a salir justo con el TMP. A ver, ¿en qué posición quiero que estés? Contador está en 1, punto siguiente es diferente del fin. Sí, contador está en 1. Acá, contador está en 2. ¿Es este el punto siguiente? No, es todavía menor, sí. Pasamos acá. Sí. Ya, lo único que yo necesito es un segundo vector que me vaya siguiendo de cerquita. Es decir, este empieza aquí. Porque necesito un puntero a este y un puntero a este para poder enlazar correctamente. Son dos temporales lo que yo necesito. Un TMP1 y un TMP2. El 1 empieza en inicio y el otro en inicio punto siguiente. El que está a punto siguiente, el 2, es diferente de fin y contador es menor que la posición, contador más más. MP2, punto siguiente. Hacerle caminar al TMP1 también, que le sigue. Una posición menos, pero le sigue. ¿Bien? Cuando salimos del while, entendemos que vamos a tener. Este es el TMP1, va a estar apuntando aquí. Y este va a estar apuntando justo uno antes. ¿Cómo insertamos en la posición 3? Pues el TMP2 que teníamos, punto siguiente, le vamos a hacer que apunte hacia el nuevo. ¿Qué cosa? Este apunta hacia el nuevo punto siguiente va a apuntar hacia donde estaba apuntando el rojito, para eso lo teníamos ahí. Y luego ya soltamos este enlace y este también desaparece. Y ahí ya nos queda enlazado justo en la posición 3. Es lo que deberíamos hacer. Una vez que salimos del while, podemos decir que el TMP1 punto siguiente va a ser igual al nuevo. El nuevo punto siguiente va a ser igual al TMP2. MP1 es el que va detrás. Exacto. Entonces, este punto siguiente es igual al nuevo. El nuevo punto siguiente es igual al TMP2. Nuevo punto siguiente es igual al TMP2. Longitud más más.
Y me parece que no necesitamos nada más para que ya quede enlazada en la posición que necesitábamos. Veamos si funciona. Vamos al inicio. Vamos ahí y luego vamos a decir mi lista.insertar. Simplemente el valor de 100 vamos a insertar en la posición 3. Mandemos ahí. Ahí tenemos nuestra lista y luego mandamos insertar en la posición 3 el 100. Va a 77, 4, ahí está el 100. Y luego sigue 57, 8, 99, 200 y 350. Insertó correctamente en la posición 3. Hagámosle en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta está el 100. ¿Sí? Y nos queda después el 99, el 200 y el 350. Insertemos en la posición 10, debería insertarnos al final. 57, 8, 99, 200, 350 y 100. ¿Qué tenemos 2? Ah, no estamos haciendo un retorno. Insertemos al inicio al final. Tiene que ser un retorno. Y ahí sí le coloca en la posición final. Si le mandamos a insertar en la posición 0, ¿sí? Se coloca primerito y ahí está el resto. No importa, aquí le podemos poner 20. Igual se va a insertar al final sin ningún inconveniente. Tenemos el método insertar. ¿Dudas, chicos, hasta ahí? ¿Algo que no le quede muy claro? Profe, no sé si podría repetir porque creamos dos variables, dos nodos temporales. En el insertar, en este. Sí, profe, por favor. Ya, vamos a tratar de hacerle sin... Vamos a ver, ojalá esto me deje. Pues porque si no me estorban y no me dejan. Vamos a ver. Siempre se está apuntando al null. Este estaba en una dirección FF55. Este estaba en la dirección FF80, me parece. ¿Sí? Y así estaban, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué necesitamos dos punteros? Un temporal 1 y un temporal 2. Vamos a quitar esto de aquí. Sabemos que estos son los dos temporales. ¿Por qué? Bueno, cuando es del inicio o cuando es del fin, ya sabemos, ¿no es cierto? Digamos que queremos insertar en la posición 2, ¿ya? Esta vez vamos a querer insertar en la posición 2. No podemos poner el inicio y tampoco al fin. Y entonces, este sería el temporal 1, que va a caminar primerito. Al temporal 1 le pusimos
en inicio punto siguiente. Inicio punto siguiente es aquí. Y luego al temporal 2 le pusimos para que le siga atrásito. En inicio simplemente. Está apuntando ahí. ¿Por qué necesito 2? Aquí yo ya pregunto, es la longitud empieza en 1, ¿no es cierto? Le decimos, ¿es este punto siguiente igual al fin? No. La longitud estamos en 1, es menor que 2. Y sí, todavía es menor que 2, así que caminamos al siguiente. Y entonces el temporal ya está apuntando acá. Y este también camina a su siguiente y está apuntando aquí. Y ahí ya preguntamos, ¿es este punto siguiente igual al fin? No. Pero la posición es menor todavía. No, la posición ya está en 2. Entonces ahí estoy justo en donde yo quiero estar para colocar mi nuevo nodo, que es este de aquí. ¿Cierto? Aquí está apuntando a 0 ahí. Y entonces, ¿por qué necesito 2? Porque yo necesito decir este punto siguiente, ¿cierto? Este de aquí cambie y apunte al nuevo, ¿sí? En realidad, lo que estoy diciendo es aquí en punto siguiente, en lugar de FF58, coloqué FF55. Esa es la referencia que va a tener, ¿sí? Yo necesito poder hacer ese cambiecito, ¿no es cierto? Y luego tengo que yo poder decir en el nuevo punto siguiente que está apuntando a null, coloque la dirección de del rojito, de FF58. Aquí. Entonces aquí se va a colocar FF58, que significa gráficamente para nosotros que este puntero está apuntando a esa dirección. ¿Sí? Entonces yo necesité las dos cosas guardar. Uno, un puntero con el TMP1 al nodo en donde justo quiero enlazar para decirle este nodo punto siguiente cambie y coloque el nuevo. El nuevo punto siguiente cambie y coloque lo que sigue. ¿Sí? Por eso necesito dos nodos temporales. Uno al nodo anterior y otro al siguiente para colocar en medio el nuevo. ¿Ahí un poquito más claro? Sí, ahí quedó más claro, gracias. Profe, no, Dígame. no sé qué estoy haciendo mal, pero no me imprime. ¿Será que me puede ayudar, por favor? Claro, compártanos la pantalla. ¿Cuál era el apellido de quien hizo la preguntita? Andina, profe. Gracias, Inge. A ver, compártanos la pantalla para ver qué está pasando. Ya, ahí sí se ve. Ya, desde el insertar fin no le funciona. O desde el Ajá, sí. insertar nada más. El insertar fin porque ahí y sí me imprime. Ya, a ver, Ahí. veamos el código del insertar fin. Creamos el nuevo nodo. El TMP apunta al siguiente. Mientras el tmp.siguiente sea diferente de this.fin, en tmp ponemos tmp.getSiguiente. Caminamos, luego decimos en el tmp.siguiente, pongo nuevo. En el nuevo punto siguiente pongo fin. ¿Y para qué este inicio punto siguiente igual a nuevo? Eso está Es, de más. Ajá. quito, a ver. Ahí, y ¿está bien? La longitud no es más, sí, pero al final el nuevo punto siguiente igual al tmp, no. Este tampoco. Solo ahí nomás. Ya, ahí sí funciona. Gracias, profe. ¿Listo? Apellido. Tapia, Inge. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda?
No, muy bien. Ahora vamos a hacer el eliminar. ¿Sí? Digamos que tenemos ahí nuestra lista y queremos eliminar un nodo. Antes de eliminar, hagamos el buscar. Voy a recorrer nodo por nodo, porque no tengo ordenado, ¿no es cierto? Están desordenados los nodos que he colocado. Entonces voy a recorrer uno por uno hasta encontrar el nodo que yo quiera. Y voy a devolver ese nodo, un puntero justo al nodo al que se está buscando. ¿Alguien que se quiera hacer el método buscar? Renzo. ¿Comparto pantalla o así? Ajá, comparta pantalla. Ok. Me gustaría de crear el método buscar. Muy bien, creamos un método llamado buscar. Y Este, ese nos va a devolver un nodo, ¿no? Nodo. Buscar. Y recibe un valor. Ya, nos falta el retorno, por eso no está dando problema ahí. Inicialmente retorno. Muy bien. Listo. Si vamos a buscar, ¿qué tendremos que hacer? que ver nodo por nodo a ver cuál es el que queremos. Recorrer nuestra lista, ¿no es cierto? Entonces, recorramos. Con un while. Ajá. Right. Y, crearíamos un nodo temporal para Correcto. iría desde inicio. Ajá. Y inicio punto siguiente. Ajá. Sea diferente del fin, de dis.fin. Y adicional, o sea, ahí estamos verificando que no lleguemos al final. ¿Y qué más deberemos comparar? Y el tmp punto get valor, get dato, perdón, sí. Get dato sea diferente del valor que estamos buscando. Mientras eso ocurra, no lleguemos al final de la lista y el valor de cada nodo sea diferente a lo que estamos buscando, seguimos caminando al siguiente, ¿no es cierto? En tmp ponemos tmp.get siguiente. Entonces aquí deberíamos ver si valor es igual a tmp. Ya tenemos en el while. Mira, fíjate que el while ya está puesto. Solamente le hacemos caminar. tmp es igual a tmp.get siguiente. De forma que cuando salgamos del while va a ser porque llegamos al final y no encontramos, o porque ya encontramos, ¿no es cierto?, que el tmp.getDato es igual al valor. Entonces ahí coloquemos un if fuera del while. Si tmp.getDato es igual al valor,
¿cierto? Entonces, ese sí es el nodo, return TMP. Y si no, retornamos nulo. Ahí estamos. Entonces, Tenemos que recibir en un nodo, ¿cierto? Entonces declaremos un nodo. pero Y constructor del nodo. Y también debe estar de agregar la librería. Y entonces en buscar asignamos, en bus asignamos mi lista.buscar. Asignamos directo. En bus asignamos mi lista punto buscar. ¿Qué valor vamos a buscar? el 4. Ya, buscamos el 4. Y entonces podríamos decir, imprimamos exacto bus.getValor. Pero preguntando que no sea null, ¿no es cierto? Porque si no lo encuentra, nos va a dar un error ese print. Solo si... No dentro del if. Allá afuera. Si bus es diferente de null, entonces imprimimos. Bus.getValor. Eso que tapa, perdón. Muy bien. Ahí tendríamos el buscar. Aquí está. Ahí está el 4, ¿no es cierto? Ahí está buscando y nos devuelve un nodo, justo el dato que queremos encontrar. Y luego ya el buscar nos va a servir para otra cosa. Podríamos, en lugar de retornar null, mandar a imprimir dentro del método buscar cuando no lo encuentra dentro de la lista. Antes de retornar null, imprimimos el nodo no fue encontrado. El valor no fue encontrado. El valor no fue encontrado. Muy bien. Muy bien, Renzo. Y ahí tenemos el buscar. Y ahora, ¿cómo hacemos el eliminar? ¿Alguien que se quiera animar a hacer el eliminar? ¿No? No, vamos a hacerle. Bueno, teníamos el buscar. Un TMP inicia punto siguiente, mientras el TMP punto siguiente sea diferente de is punto fin.
el tmp punto dato sea diferente de valor vamos recorriendo nuestro nodo. Aquí preguntamos si tmp.getDato es igual a valor. Entonces, return tmp. Si no hemos retornado, y tenemos el buscar. Muy bien, ahora queremos hacer el eliminar. Veamos. Digamos que yo quiero el eliminar. Bueno, eliminar del inicio, eliminar el del fin son sencillos, ¿no es cierto? Podríamos hacerlos. Hagamos. Eliminar el del inicio. ¿Qué tengo que hacer si quiero eliminar el del inicio? Tengo que hacer inicio punto siguiente que sea igual a acá, ¿cierto? Y este punto siguiente tiene que ser igual a null para quitar ya la referencia cruzada de aquí. Y ahí hemos eliminado este nodo. Eliminar desde el inicio. Entonces hagamos un public. Bien. Podríamos devolver el nodo inclusive que queremos eliminar. ¿Qué tenemos que hacer? Decíamos, inicio punto siguiente va a ser igual a este punto siguiente, ¿cierto? ¿Qué ocurre en el eliminar el del inicio? El único caso que sería complicado sería cuando el inicio punto siguiente sea igual al fin, es decir, no tengamos ningún nodo por eliminar. Ese sería un problema, ¿no es cierto? A ver. Get siguiente es igual a this punto. Aquí no hay nada que eliminar en este caso. La lista está vacía. Vamos a decir, la lista está vacía. Si no está vacía, si hay al menos uno, entonces sí podemos eliminar. ¿Qué decíamos? Que para eliminar este tenemos que colocar un TMP, diría yo, en el siguiente. Haremos un nodo temporal. Inicio.getSiguiente. Está apuntando al siguiente. Está apuntando... Vamos nuestro
TMP. Inicio, punto siguiente desde de aquí. Este es el temporal. Regresemos esto. Estaría acá. Y este punto siguiente estaría acá. Ahí estaría la lista original. Pusimos el TMP en inicio, punto siguiente. Listo. Ahora tenemos que colocar inicio, punto siguiente es igual al TMP, punto siguiente, que es este de aquí. Entonces vamos a decir que en this punto inicio, punto set siguiente, vamos a colocar el TMP, punto set siguiente. ¿Sí? Y en esta línea, inicio punto siguiente, coloque el TMP punto siguiente. ¿Qué acabo de hacer? Esto. En inicio punto siguiente, en este de aquí, coloque lo que tiene TMP punto siguiente. Esto de acá. Eso es lo que acabo de hacer. Y luego tengo que romper este enlace de aquí. Tienes enlace TMP punto set siguiente igual a nulo. Tengo que romper para que no se quede con una referencia y el garbage collector puede eliminarlo. ¿Sí? Rompemos este de aquí, le ponemos null y así este ya puede ser eliminado por el garbage collector y hemos eliminado el nodo del inicio. Y le damos return TMP. Eliminar el del inicio, solo cuando la lista está vacía sería un problema. Caso contrario, apuntamos así y nos quedamos con el TMP. Probemos si funciona el eliminar desde el inicio. Y luego vamos a imprimir la lista. Bien, ¿quién estaba al inicio? El 77. El nodo eliminado es el 77. La lista que ella tiene desde el 4 hasta el 100. ¿Cierto? Eliminemos otra vez el del inicio. El nodo eliminado es el 4 y la lista que tiene desde el 57 al 100. Entonces funciona bien nuestro eliminar del inicio. Ahora el eliminar el del final. ¿Alguien se quiere animar a hacer el eliminar final? ¿No? Hagamos el eliminar desde el final. Vamos a nuestro grafiquito aquí. Digamos que vamos a regresar. Listo. Ahí teníamos nuestra lista. Y queremos eliminar siempre el del final. ¿Qué necesito yo hacer? A este de aquí, punto siguiente, hacerle apuntar
al final. Y quitar este enlace. Eso es eliminar al final. ¿Sí? Entonces, para llegar a este, yo necesito colocar justo este temporal. Hacerle caminar, inicio punto siguiente, punto siguiente, punto siguiente. Y si ya llego a este, si este punto siguiente es igual al fin, me quedo aquí. Pero en realidad yo necesito uno antes de este. O necesito dos. ¿Sí? Podría ser que la solución más simple sea justamente tener dos punteros. Este que punto siguiente me va a indicar que es el fin. Y este que es uno justo que va a estar siguiéndole y va a estar uno antes. De forma que con este punto siguiente, yo ya puedo hacer esto, porque estoy apuntando mediante este temporal. Y este punto siguiente puedo poner null para eliminar este también. Estoy apuntando con este temporal. ¿Sí? Entonces, si este es el caso, necesitamos hacer recorrer estos dos nodos en el eliminar. Vamos desde el final. Si la lista está vacía, retornamos nulo. Muy bien. Colocamos un temporal. Inicio.get siguiente. Tenemos un temporal 1 y un temporal 2. El 1 va a estar desde el inicio y el 2 desde el siguiente. Listo. Necesitamos un while. Va a ir preguntando el que está junto al inicio. ¿Cuál es ese? El temporal 2.get siguiente. Mientras esto sea diferente de this.fin, ¿cierto? Aún no hemos llegado al final. Y entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? En el tmp2, vamos a asignar tmp2.get siguiente. Lo mismo para el tmp1, que va a estar siempre siguiéndole un pasito atrás, porque este empezó desde el inicio. El que nos sirve para controlar es el tmp2. Cuando salgamos del while, efectivamente el tmp2 y el van a estar en la posición que nosotros queremos. Y entonces, ahí ya están ahí. Y entonces el tmp1, que es el que está más atrás, le tengo que decir punto siguiente igual al fin. mp1.set siguiente es igual al fin. Justamente esto. tmp1.siguiente, póngale al fin. Listo. tmp2 punto siguiente, ponga nulo para eliminar esto de aquí. tmp2 punto siguiente es igual a nulo. Y retornamos el tmp2. Porque ese es el puntero, el tmp2 es el que está apuntando al nodo que quiero eliminar. Eliminamos un nodo del final. Probemos si funciona. Eliminar, fin. El del inicio eliminó el 77 y tenemos eliminar el del fin, elimina el 100 y tenemos desde el 4 al 350 y ya no tiene el 100. Estamos eliminando bien tanto el inicio como el fin. Hasta ahí, dudas, preguntas, algo que no le quede claro. Muy
bien. Tenemos eliminar inicio, eliminar fin. Y ahora vamos a hacer el eliminar. ¿Cierto? Simplemente eliminar. Y mandamos en el eliminar. ¿Quiere mandar el valor o quiere mandar eliminar una posición? Sí, ¿no es cierto? Yo quiero eliminar el nodo 8. Quiero mandarle el valor del 8. O quiero eliminar el que se encuentra en la segunda posición. Podrían ser dos métodos eliminar distintos. ¿Sí? El que elimina y usted le manda un valor y ese valor le busca y elimina de la lista. Y el otro podría ser el eliminar el de una posición en específico, eliminar el tercero. Digamos que, ¿cómo funciona? De normal, usted manda a buscar, ¿cierto? Le manda a buscar, digamos, con el valor. El 200 le retorna este nodo. Podría retornarle la posición también. Mando a buscar el 200 y me retorna la posición. Y con la posición mando a eliminar el nodo de esa posición. Podría ser una opción. Nosotros el buscar, ¿qué nos está devolviendo? Un nodo. Si no, nos devuelve una posición. Y podríamos decir, hagamos el eliminar con un valor. Eliminar dado un valor. ¿Qué tenemos que hacer? Llamar al buscar. This.buscar. Justamente con este valor. Ya nos retornaba esto un nodo. En nuestro eliminar, damos un valor, tenemos el nodo TMP. Ese valor buscado. Y ahora, ¿cómo le eliminamos? No nos sirve de nada tener un nodo apuntando a ese valor. Tengo el siguiente, pero no tengo el anterior. Como tal, el buscar como tal no nos sirve para eliminar. Pero la lógica que pusimos puede servirnos. El TMP empieza en el inicio, mientras el inicio no llegue al fin y el dato sea diferente del valor, caminamos al siguiente. Cuando hemos salido del while, preguntamos si es que encontramos. Encontramos. Aquí debemos hacer algo. ¿Cierto? Si no, nos dice el valor no fue encontrado en la lista. ¿Cierto? Y no pudo ser eliminado. Por tanto, retornamos nulo. Ok. La cuestión es cuando sí encontramos. Vamos a retornar ese valor, pero primero hay que quitarle de la lista. Para quitarle de la lista, digamos que vamos a regresar. Digamos que en nuestro caso queremos eliminar el 200. Queremos eliminar el 200 que necesitamos. Algo que apunte al 200 justo para decir 200. Para eliminarle, ¿qué necesito? El anterior, necesito algo que esté apuntando al anterior. Aquí. Anterior punto siguiente.
va a ser igual al que tengo con el TMP, punto siguiente. ¿Sí? ¿no es cierto? Punto siguiente sea igual al temporal 2, punto siguiente. Ahí. Eso es lo que necesito. Entonces necesito uno que esté apuntando al nodo que quiero eliminar y uno justo antes del nodo que quiero eliminar. Significa que necesito otro TMP. El TMP 1. Empieza en inicio. Y hacemos que le siga nodo antes. Tenemos TMP1 justo un nodo antes, que es como necesitamos. Este de aquí es TMP1 y este es TMP. Entonces TMP1 punto siguiente va a ser igual al TMP punto siguiente. Entonces TMP1 punto set siguiente va a ser igual al TMP punto get siguiente. Acabo de colocar justo ese enlace. Este punto siguiente, que es este, asigne lo que tiene el moradito punto siguiente, que es esto. Listo, y ahora el moradito, TMP punto siguiente igual a nulo para quitar este enlace. Punto set. Igual a. Retornaríamos al nodo que estamos eliminando, que es justo el TMP. Le hemos eliminado. Veamos si nos funciona el eliminar. Eliminar un valor. ¿Qué valor tenemos aquí? El 200 eliminamos. El nodo eliminado es elemento.getDato y le mandamos imprimir para ver si efectivamente eliminó el 200. El nodo eliminado es el 200. Y después del 99 está el 300. Se está eliminando correctamente. Mandemos a eliminar un nodo que no existe. Aquí yo no tengo el if que teníamos. If ente de null. No sé si imprima. El valor 563 no fue encontrado en la lista y la lista se mantiene desde el 4 al 350. Mandemos a eliminar el nodo 8. Sí, y el 8 se eliminó y ahí tenemos la lista sin el nodo 8. Nos está funcionando bien el eliminar dado un valor. ¿Preguntas? ¿No? El eliminar dado una posición. ¿Alguien quiere animarse a hacer el eliminar cuando yo le doy una posición?
Renzo. Sí, ya comparto. El Para eliminar dada una posición tendríamos que... Cambiémosle de nombre, llamémosle eliminar pos. Igual regreso a un nodo. La posición. Tendríamos que buscar la posición. Sí. Podría ser similar al cuando buscamos la posición. Y primero veíamos que no sea como el insertar, creo que era. Insertar en una posición dada. Aquí está. Eso. Esas condiciones iniciales creo que sería igualito la posición, si posición es mayor que longitud, si la posición es menor que la longitud. Y hasta el contador. Creo que el while también me llevaría. Que no estamos controlando ahorita que veo ese longitud más, en los de eliminar no estamos poniendo longitud menos. Eso es algo que nos falta en todito los métodos de eliminar. Listo, hagamos el eliminar pos. Ese nuevo nodo del temporal, creo que no necesitamos de ese nuevo. ¿Ya? Tenemos dos nodos. Ya vamos a ver si necesitamos. Primero las validaciones de la posición. Si la posición es mayor que la longitud, eliminamos el del final. Llamemos al método eliminar final. Retornamos un null. O... El eliminar fin nos devuelve un nodo, ¿no es cierto? Entonces sería return this eliminar final. Ajá, y quitemos el eliminar final de arribita. Eso. Si la posición es menor que 1, eliminamos el del inicio. Return this eliminar del inicio. Muy bien. Ahí sí tenemos el contador en 1. Y con el contador nos estamos asegurando de tener justamente dos punteros, ¿no es cierto? Uno justo al nodo que quiero eliminar, que es el TMP2. Y el TMP1 que va un nodo anterior. Listo. Sales del while, ya tienes los dos temporales apuntando a donde quieres. ¿Cómo eliminas? Primero haría que el anterior empiece a apuntar al siguiente y tratar de eliminar al que estoy apuntando. Ajá. El anterior es TMP1, ¿no? Así es, ese es el que está más abajo. Set siguiente. Es igual al TMP2. Punto get siguiente. Y aquí eliminaría el TMP2. TMP2.set siguiente. Igual a null. Y retornamos el TMP2. Bien, probemos.
elimina 57. 57. Nos queda bien. Pues elimina la posición 8. Es el último. El 350. Igualito te va a eliminar el 350. Muy bien. Funciona el eliminar. Tenemos todos los métodos. Controlemos el de la longitud, por favor. Longitud menos menos. Para que el que nos da get longitud nos diga cuántos nodos tiene, ¿no es cierto? Eso es lo único que nos estaría faltando. ¿Dónde le Sí. pondrías? Antes del return, Aquí. ajá, dice longitud punto menos menos. Lo hago en todos los Ajá, métodos en todos eliminados. los de eliminar. Este no fue encontrado, sería aquí. Profe, Dígame. este que ahorita le estamos poniendo longitud menos menos, ¿qué le hace en el código? Lo que está haciendo es que nosotros tenemos un atributo llamado longitud, que nos va a decir cuántos nodos tiene nuestra lista, ¿no es cierto? Entonces, cuando insertamos un nodo, se incrementa, y cuando eliminamos un nodo, se resta. De forma que cuando nosotros desde el main digamos get longitud, nos diga cuántos elementos tiene nuestra lista. Esa es la idea de ese atributo longitud. Ya, profe, ahí ya lo entendí. Ransom sería 2. Ayudar. ¿Y quién fue quien preguntó? Yo, profe, Tapia. Y un puntito fe. Listo, entonces tenemos nuestra lista, creo que con todos los métodos que se nos puede ocurrir. ¿Nos falta cuál? Ordenar a lo mejor, ¿no es cierto? Todo lo que teníamos en el arreglo, todos los métodos que teníamos, insertar inicio, insertar fin, insertar en una posición determinada. Tenemos el imprimir, tenemos el buscar, tenemos eliminar inicio, eliminar fin, el eliminar dado un valor, el eliminar dado una posición, el get longitud. Creo que lo único que nos falta hacer es el ordenar, ¿cierto? Ordenar nuestra lista enlazada, porque ahorita está desordenada, ¿cierto? Entonces, vamos a mandar como deber hacer el método ordenar, cualquiera de los métodos de ordenamiento que usted ya conoce, ¿cierto? Inclusive yo mandaría un método que se llame ordenar y le mando como parámetro qué algoritmo quiero. Ordenar por burbuja, ordenar por selection, insertion, el recursivo, los dos recursivos, todo un reto. Pero vamos a decir que solamente los iterativos, los 3 métodos de ordenamiento iterativos, vamos a aplicar como deber. Los 2 recursivos lo vamos a hacer conmigo para ordenar la lista de forma recursiva. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que yo tengo un problema. O sea, estaba bien pero ahora me salió un error. No A sé, ver, le puedo compartir. compártanos. Ya le- Ajá. Ahí sí se ve. Sí, O sea, me salió un error, pero no me muestra en qué parte. O sea, solo me dice esto. desde el principal me parece que es. A ver, debe ser en alguno de los nodos que te devuelve. Eliminar, exacto, mira. Eliminas el inicio y solo si aquí el segundo que tienes de eliminar inicio, coges elemento.getDato directo. No preguntas si no es nulo, imprima.
¿Cuál me dijo, perdón? El que estás eliminando ese. Este, ¿Más arriba? este, ¿Más arriba? Ese. este de aquí. Ajá. Ay, o sea, esto no va, No, ¿verdad? O sea, bueno, esto le quito, ¿no es cierto? sí, o le pones antes de imprimir que imprima solo si el elemento es diferente de null, tal como tienes en las otras impresiones. Esto. Ajá. Ahí. Tengo que- ¿no? Exacto. Imprima solo si no es null. Me parece que ese es el problema, porque estás excediendo a un elemento Sí, sí. Sí, que es no este. existe. Ujú. Sí, ya dije, perdón. No hay problema. Tenemos Sí. un puntito. Listo. ¿No hay más dudas, más preguntas? ¿No? Ya le coloco la tarea para la siguiente semana. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Hasta Gracias, mañana. hasta Gracias, mañana. Benji, hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Gracias.